Regresamos a SF, 3 meses hablando del trimestre de 2017 del presidente Jimmy Morales, aciertos y cosas que hay que mejorar en el camino. Es posible cambiar la percepción que el mismo gobernante ha construido desde la presidencia, desde 2016 a la fecha. ¿Alguna posibilidad de cambio? ¿Qué pasa con su relación con los medios de comunicación? Es una relación que ya dio por terminada, cada quien por su camino, pero todavía le faltan 2 años y medio de gestión. Philip, hemos visto algunos cambios en la forma de, digamos, de comunicar ciertas ideas del presidente. Algunos silencios que han sido bien recibidos en su momento en donde no tiene que dar declaraciones y otras, digamos, informaciones que él ha transmitido de una manera muy presidencial. Sin embargo, se sigue saliendo de guión y sigue viendo a la prensa como un enemigo que cuestiona, incluso que en algunas ocasiones se fija en cosas que él ha dicho no son las que son temas de nación. Hablábamos en el corte, ¿alguna posibilidad de cambio? A pesar de que ha mejorado en algunas áreas estratégicas de comunicación, en otras sigue siendo el mismo para el resto de la administración. Vean, yo creo que un cambio muy concreto que él podría apostar es cambiar su estrategia de comunicación. Y en este espacio lo hemos dicho 732.412 veces. ¿Qué necesita él? Para empezar, él tiene que abandonar esos dos extremos. El extremo de ser bastante altanero y caer en las moralejas. Porque si se mueve sobre esos dos extremos, pasa lo que ha venido ocurriendo en este año, 3 meses de gestión. Yo creo que el presidente tiene que entender muy bien cuáles son las demandas de la ciudadanía. Y las demandas de la ciudadanía básicamente se enfocan en 3 grandes solicitudes. La ciudadanía hoy está pidiendo oportunidades económicas, seguridad y en seguridad específicamente combate al flagelo de extorsiones. Y tercero, mejora en la calidad de servicios de salud. Podríamos agregar un cuarto ahí que es la atención a la red de infraestructura. Entonces, si el presidente se enfoca en esos 3-4 temas y ordena su gestión y en su comunicación transmite el mensaje de que hay un plan, de que se está haciendo las cosas, de que se espera que, por ejemplo, en materia de infraestructura tal proyecto se abra a fin de año, el libramiento de Chimaltenango que esté listo para tal fecha, que vamos a bachar antes del invierno. O sea, si el presidente comunica la sensación de que hay un plan que se está trabajando, que el gobierno ya le puso atención, que los recursos están ahí y empieza a ofrecer soluciones de corto plazo en esos 4 temas que al guatemalteco le preocupan, yo creo que eso podría contribuir a mejorar su imagen. Pero obviamente esa mejora de la imagen va condicionada a lo que mencionamos anteriormente. Si él no reconoce sus errores de comunicación y esa dicotomía entre altanería y moralejas, y si no rompe esa forma de comunicar, la percepción que genera entre la ciudadanía de que se le subió al poder por un lado o de que sencillamente es alguien que no le atina al ejercicio del poder, se va a mantener intacta. Y en política, la percepción se vuelve realidad. Por eso les digo, la parte de la forma es tan importante para construir legitimidad y apoyo en el corto plazo. Los resultados concretos son los que permiten construir legitimidad y apoyo de mediano plazo. Y el presidente tiene hoy que atender los 2 temas de forma paralela. Sí, y en ese tema en particular, el presidente perdió una gran oportunidad en el tema de la muerte de las 41 niñas en el Hogar Virgen de la Asunción. El presidente debió hablar una sola vez, mi impresión, que fue el día que ocurrió el hecho, salir diciendo, bien, pasó esto, lo condenamos, se debe abrir una línea de investigación, todos los que estén involucrados van a tener que enfrentar la justicia y pararse e irse. Esto es lo que sabemos hasta este momento, ese miércoles. Pero el presidente postergó una conferencia de prensa, decidió no hablar, puso enfrente a la gente que después vimos que era responsable, dio tiempo para que todos analizáramos por qué Carlos Rodas, por qué Anaí Keller habían sido designados ahí. Todavía el viernes en la conferencia de prensa que da los defiende y ya para el lunes o martes que son capturados, ya la avalancha de críticas ya le había caído encima
y vos notabas al presidente en una conferencia de prensa muy a la defensiva, aunque con todo el respaldo del Estado. Estaba el presidente del organismo judicial, estaba el presidente del Congreso de la República, no recuerdo si estaba el procurador de derechos humanos. Eso lo debió haber hecho antes. El día de la tragedia. El día de la tragedia, solo decir, está pasando esto, los responsables deben ir a la cárcel, pero ahora el presidente se enfrascó en defender el perfil de la selección de estas personas. Y eso le generó un desgaste extra, y es algo que marcó el final de este primer trimestre del 2017. Claro, no podemos obviar que la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción marca el mes de abril, ese día de la tragedia, el 8 de marzo, y que, bueno, hay que ver esto desde la perspectiva de qué tanto se afectó también la imagen del presidente luego de su reacción. Algunos lo han mencionado de forma tardía, al momento de que ese día, 48 horas después, vimos un comunicado escueto que leyó en un video de la presidencia. Luego, hasta el siguiente lunes, ya da una conferencia más completa. Al parecer el presidente tuvo que prepararse para ese primer encuentro, donde también sí defendió la designación de las personas que él nombró en la Secretaría de Bienestar Social. Así que no podemos divorciar lo que sucedió en el Hogar Seguro con este fin del trimestre de 2017 de Evo Morales. ¿Cómo puede superar este escollo del presidente, esta crisis que se generó por lo que sucedió en la Secretaría de Bienestar Social? Primero, como les digo, creo que tiene que pasar de la comunicación y administración de crisis. El presidente solo se comunica cuando tiene que atender una crisis. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Y se comunica mal en una crisis. Se comunica mal. Y luego se termina cayendo presa de, otra vez, esa dicotomía altanería y moralejas. Y el caso de Bienestar Social es un paradigma de ello. Yo creo que él gastó demasiadas fuerzas en defender los nombramientos, en lugar de transmitir la idea de decir, miren, sí, asumo la responsabilidad por los errores que se cometieron. Y como asumo la responsabilidad, vamos a designar a esta persona con esta experiencia en temas de protección niñez. De la niñez. Vamos a trabajar estos protocolos para atender el tema de la niñez. Vamos a invertir tantos recursos en construir, desarrollar nuevos centros. Es decir, transmitir la imagen, decir, ok, tuvimos una crisis, vamos a salir adelante de esta crisis, pero hay un plan más allá de esto. En cambio, el presidente se pasó una hora defendiendo el nombramiento, defendiendo de que si llamó o no llamó al policía, de que si las denuncias, que por qué no habían atendido todo lo del Hogar Seguro, cuando eso no era el foco de lo que debía haber transmitido como presidente. Y también, su comunicación se enfocó en la crisis de las 72 horas posteriores a la tragedia. Y de la tragedia para acá no se ha pronunciado absolutamente en nada. O sea, por ejemplo, ¿el Estado va a resarcir a las familias de las víctimas o no? ¿Hay alguna propuesta desde el Ejecutivo para atender a las familias de las víctimas? ¿Qué va a pasar con el resto de niñas? No solo las que resultaron heridas, sino el resto de habitantes del hogar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde se va a trabajar con Bienestar Social? Eso debería de haber sido la comunicación post-crisis, y no la ha hecho. Es que ahí es donde se queda coja las patas de toda esta ecuación. Y muy probablemente haya gente que dentro de la Secretaría de Bienestar Social sí haya estado haciendo esos análisis, supongo yo. o eso es lo que debería estar ocurriendo con una nueva funcionaria. Yo también quería, como estamos hablando de estos 3 meses, la relación CICIG presidente de la República terminó de deteriorarse en estos 3 meses, muy influenciado por el proceso del hijo que ocurrió entre agosto y septiembre del año pasado, pero que también mirabas a un presidente que yo no sé si lo que quería era comunicar, yo soy el presidente de la República y aquí mando, con esa desafortunada declaración de presidente. ¿Usted va a sacar a Iván Velázquez? No, pero puedo. Y conversando con un funcionario de gobierno fue, ¿por qué lo dijo?
Y es cuando se tenía porque que quedar, puede hacerlo. pero Sí, cuando se tenía que quedar pero no lo decís. en el apoyo. Bueno, y si revisamos la conferencia de prensa del tema de Hogar Seguro, otra cosa que fue polémica fue la invitación al FBI para investigar el tema de la tragedia, cuando ya existía una opinión del Ministerio Público de que eso no era necesario. Entonces se creó aquella percepción pública de que el presidente no confiaba en el trabajo o en la investigación que iba a realizar el MP. Se presenta la investigación del MP, que por cierto muy ordenada, muy bien planteada, en donde hablan de un contexto que generó como un punto final esta tragedia, este incendio. Y bueno, habrá quienes digan, por eso el presidente no quería que el Ministerio Público investigara solo, porque al final de cuentas están diciendo que hubo negligencia, que hubo falta de pericia, que hubo unos nombramientos que no llenaban los perfiles, nombramientos que él realiza. No, habrá quien le está diciendo al presidente que incluso el trabajo del MP está en contra de su trabajo, que sigue aumentando esa brecha de desconfianza entre MP, CICIG y la presidencia, porque al analizar las declaraciones del sí lo apoyo, pero puedo cambiarlo, pero no lo voy a hacer, te refuerzan esa el mito urbano de que alguien le está diciendo al presidente que, mire presidente, si usted le da alas al Ministerio Público en esta investigación, existe la cadena de mando, entonces usted nombró a Carlos Rodas y a Anaí Keller y el próximo que va a caer es usted. Y pareciera que ese mito urbano se podría estar cumpliendo. Que el presidente sí lo ha pensado. Y que incluso la última declaración de Tel Maldán en CNN, que no se siente apoyada por el presidente, después el mismo presidente sale justificando su liderazgo, diciendo no se tiene por qué sentir agobiada, no sé. Hay muchas carencias ahí que creo que trascienden lo comunicacional y tienen que ver más por qué está pasando por la cabeza de Jimmy Morales. Bueno, vamos a un corte, regresamos, vamos a hablar también de la famosa declaración aquella de ni a mi hijo defendí, porque iba a defender a Iván Velázquez. Estamos analizando el primer trimestre de 2017 del presidente Morales. Volvemos luego de la pausa.